Continúo. Los principios de la dirección. 1. ¿Hay una existencia de objetivos de dirección? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Hay una planificación y viabilidad? ¿Hay un equilibrio entre lo deseado y lo que realmente es viable? ¿Hay una situación y recursos de la empresa que permitan cumplir con esa dirección? ¿Hay control sobre regular actividades futuras? Recuerden por ahí que somos conocedores la dirección debe ser conocedora de este momento que se vive en la empresa, pero también tiene que tener esta parte de inteligencia competitiva, inteligencia de la empresa, ese sistema de información que nos permita entender y comprender que allá afuera, en el exterior, están sucediendo cosas que, si bien en este momento quizás no nos están impactando nuestro entorno, no tarda que ese entorno externo nos llegue a nosotros y por lo tanto puedan afectar nuestras actividades o cómo nosotros nos enfrentamos al futuro. Hay esa presunción, ese planteamiento de qué pasaría si, por ejemplo, el día de mañana empieza a haber una modificación en el planteamiento de las existencias de, por ejemplo, de los equipos de cómputo, por cuestiones de un poco más directas, bajo el uso de automatización, bajo el uso de inteligencia artificial. ¿En qué punto se encuentra la dirección para prever esas actividades futuras? ¿Cuenta con conocimiento hacia dónde va? ¿Tiene previsto un plan para afrontar la transición entre lo que hoy estamos y ese futuro? Porque recuerden que el futuro estamos hablando prácticamente de mañana. Claro, no va a suceder tal cual, bueno, quiero pensar, ¿verdad? Pero ya saben que en las empresas ya pasó esa época en que el futuro se veía lejano y el futuro hoy en día es realmente incierto. No hay nada certero para mañana ni para la próxima hora. Hay dentro de la dirección una división del trabajo en la cual se tenga entendido la magnitud y la complejidad de los trabajos. Por ahí voy a mencionar varios ejemplos. Por ejemplo, estoy segura que hemos tenido la oportunidad de ver las ofertas laborales y de repente hay propuestas que son bastante, híjole, ilógicas, bastante fuera de lugar. Porque piden, por ejemplo, desde cuestiones tan simples como, por ejemplo, un mercadólogo con nivel secundario, dejando a los que pues somos mercadólogos, ¿verdad?, en una fase de decir, híjole, pues de haber sabido que solo necesitaba secundaria, pues para qué estudio, ¿no? ¿Para qué invierto? Y de repente, pues obviamente que pones a esta persona con secundaria, que posiblemente la capacites, que a lo mejor ha tomado cursos y cuestiones así, pero recuerden que no tienen estas bases teóricas, prácticas, de análisis, de comprensión del por qué plantear una estrategia, de las dimensiones, de lo que representa esa estrategia con sus tácticas. Pues lógicamente los resultados que va a dar esta persona puede ser que sí tengan cierta magnitud,
pero acuérdense que las empresas crecen, las formas, la comunidad, los clientes evolucionan. Va a llegar un momento que esa persona no va a poder cumplir. Y bueno, de la mano de las ofertas laborales viene de repente encontrarte que ya no diga secundaria, que te diga que tenga la licenciatura, pero ya nos encontramos también con algunos criterios bastante absurdos. Por ejemplo, que digan, no, pues que sea mercadólogo, que sepa diseño, que haga investigación de mercado, que haga supervisión de sucursales, que haga revisión de inventario. Y Dios, no sé ustedes. Y que tenga muy buen manejo de redes sociales. Porque lastimosamente a veces, bueno, realmente, por ejemplo, en el campo de la mercadotecnia, al menos aquí en Oaxaca, se le ha tomado muy poco valor, muy poca dimensión a este tipo de profesionistas, porque quieren englobar en una sola persona con muchísimas funciones, sin comprender la magnitud y la complejidad que representa cada una de las actividades. Bajo, de paso, un sueldo irracional que lógicamente se ve proyectado en que constantemente estén buscando personal, porque la persona que a lo mejor llegó por la necesidad pues de emplearse haya tomado en un primer momento la idea de decir, ok, sí, tomo el trabajo, seguramente cuando vean mi desempeño me van a subir el sueldo y se va a mejorar. Pero resulta que pasa el tiempo, la persona ve que la empresa no comprende la importancia de su trabajo, de su magnitud, de su complejidad, y decide buscar otras alternativas donde tenga mejores oportunidades económicas, de desempeño, de habilidades, qué sé yo, ¿no? Entonces, constantemente vemos los puestos de trabajo estar bajo una rotación constante, porque lastimosamente a veces la dirección comprende que necesita de determinada área, pero no comprende la magnitud y complejidad que tiene esa área y de todos los elementos que necesita para que se puedan cumplir de manera eficiente. Ok, entonces aquí también veámoslo desde un punto que si vemos que nuestras empresas que estamos analizando, que estamos evaluando, no tienen esta parte, bueno, planteen ahí como instrumento, pongámosle colaborativo, que ayude, el mencionarles, pedirles que, por ejemplo, decir que se necesita un contador porque para la dinámica de compras, por ejemplo, y sus funciones son tantas y la complejidad de trabajo es tanto, lo cual genera pasos o etapas que generan un 100% de su trabajo. Y que se necesita, por ejemplo, otro contador para la cuestión de facturación, por ejemplo. Y con magnitudes, complejidades, pasos y etapas y su ponderación que tiene cada una de estas. Y posiblemente la dirección, ¿por qué? Porque a lo mejor consideran que con un solo contador, con una sola persona, con un solo técnico superior, se cumple la función. Y quizás no está comprendiendo lo que significa. Por lo tanto, pues sí, está ahí una persona, pero no logra cumplir de manera eficiente con lo que se espera. Y por lo tanto, todo se va atrasando. ¿Vale? Ok. 5. Autoridad y responsabilidad. Hay una cantidad proporcional. ¿Cuál es esa proporción de responsabilidad que, por ejemplo, le corresponde a la persona de compras para con la producción? Y al de producción, ¿cuál es esa cantidad proporcional de autoridad y responsabilidad
para el cumplimiento de sus objetivos, para que llegue a la área de logística y distribución. ¿Cuál es ese grado de posible autoridad que pueda tomar y informar también, recuerden esa parte, de decir, a ver, productividad no está cumpliendo porque no es mala onda, no tiene los suficientes recursos, porque pues lastimosamente a compras no ha hecho las compras. Pero resulta que ok, también tiene un pequeño problema compra. ¿Por qué? Porque resulta que la área de financiamiento, de recursos económicos, contables, no ha dado los recursos económicos para que esta persona realice en tiempo y forma sus compras. ¿Cuál es ese grado de responsabilidad y de autoridad que se tiene de cada una de estas partes? Está informado, está comunicado, está anotado cuál es ese punto para que todo funcione. Recuerden que a lo mejor y somos una empresa con liderazgo autoritario, autocrático, y pues no aperturamos a que las personas comuniquen y simplemente le echamos la culpa al último, ¿no? Entonces, ¿sí está marcado o no está marcado dentro de la empresa? Lo más seguro es que no. Bueno, hay que asignarlos y hay que generar los instrumentos. La unidad de dirección. ¿Hay instrucciones de un solo superior? Recuerden que, por ejemplo, yo estaba revisando por ahí la parte de administración de empresas familiares. Ahí es otro detalle que de hecho no es mala onda. Yo lo más seguro es que muchas de las empresas que podemos estar revisando emanen de una empresa familiar y que si no existe esta dirección bien estructurada, indicada, pues ya sabe, la esposa del dueño dice una cosa, el hijo dice otra cosa, y eso genera desviaciones, ambigüedades, conflictos que no deben ser. Póngale, si es la esposa, ok, sí, pero el director es fulano, o sea, aquí no importa quién sea la esposa, quién sea el hijo, quién sea el esposo, no, aquí importa el que dirige. Y que sea la sola voz que hay, no hay 2, 3 versiones, porque si no, esto no va a funcionar. Nadie sabe para dónde jalar cuando existe en esto. Hay una delegación, autoridad y responsabilidad a subordinados. Hay esa oportunidad. Recuerden que lastimosamente muchas veces las empresas no permiten la delegación y por lo tanto se genera una problemática para ese subordinado que póngale que sabe lo que tiene que hacer, pero como sabe que como no tiene esa autoridad, que no se lo dan o que lo van a regañar, que lo van a sancionar, que lo van a despedir, porque el liderazgo es autocrático, pues no lo toma. Y eso genera una bola de nieve que lo que podía ser una problemática se volvió no una problemática, sino una bola de problemas que podía arreglarse de manera práctica, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa delegación, esa responsabilidad? ¿Hasta dónde puede la persona actuar? Y que no se quede paralizado viendo y sabiendo que lo puede resolver, pero que lastimosamente como no tiene esto, pues no lo puede hacer. Hay una continuidad de la organización, permanencia y capacidad operativa en el futuro. Recordemos que este está muy de la mano con el punto 3, en el cual es control sobre regular actividades futuras. Recuerden, por ejemplo, lo que yo les decía. Hoy en día estamos produciendo con la máquina A 500 piezas, pero estamos viendo que en el futuro viene por ahí una máquina automatizada que nos permite una producción de 1000 piezas, en la cual, por ejemplo, en la primera necesitábamos a un obrero, por ejemplo,
a 3 obreros y en esta otra necesitamos solo a un ingeniero y a un obrero, ¿no? Eh, porque resulta que ese producto se está incrementando y de paso recuerden por ahí que hay una cuestión de innovación y desarrollo de nuevos productos en la cual, por ejemplo, recuerden, por ejemplo, hemos visto que en algún momento, por ejemplo, las computadoras eran monstruos. Hoy en día ya están todas delgaditas, ¿no? Pasamos de algo más sencillo. Luego, por ejemplo, eran en diseños como muy cuadrados, con cualidades pues que simplemente funcionaran y ya. Hoy en día son más delgadas, son más ligeras, por ejemplo, son con un disco duro sólido, mayor procesador en cuanto a memoria RAM, ¿qué otra cosa? Memoria cache. ¿Qué otro detalle son? Ah, y de paso tienen conectividad con otros equipos, digámosle con el celular, por ejemplo. Entonces, hay esa dinámica, esa permanencia, esa continuidad, esa proyección a futuro. Recuerden, en la primera, en el punto 3 era el control de lo que estoy haciendo en este momento y lo que estoy previendo, el control hacia el futuro, de las actividades que tenemos que realizar para llegar al futuro. Y en esta es la continuidad de la organización. Sí existe esa continuidad, esa observancia, esa capacidad. Recuerden que, por ejemplo, permanencia y capacidad operativa en el futuro, recuerden que podemos entrar ahora sí que desde otros puntos, por ejemplo, el ciclo de vida del producto, la matriz BCG, el hecho de que algunos productos, pues en algún momento, pues llegan a mantenerse en una fase de madurez o empiecen una cuestión de declinación y nosotros decidir si nos mantenemos como un nicho o de plano nos salimos de ese producto y diversificamos hacia otras áreas. Hay 9 relaciones humanas para un mejor trabajo considerando trato como seres humanos. Recuerden que, por ejemplo, pues tenemos maquinaria, pero esa maquinaria necesita de personas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, el hecho de tener a un ingeniero y un obrero, ambas personas, pues obviamente merecen un trato correcto, respetuoso, amable, eh, motivante, estimulante, que o bien necesito que esas personas produzcan unidades, producción, un desempeño, pero también recordemos que es un ser humano que necesita ser escuchado. Necesitamos saber, ojo, porque esto ya es una perspectiva más propia mía, en la cual pues es una persona con problemas, ¿no? Todas las personas tenemos problemas. Entonces puede ser que tenga un problema físico, un problema familiar, un problema económico, y en qué punto la organización puede contribuir hacia esa misión, esa visión, esas problemáticas que tiene, de tal manera que su desempeño, pues, aunque existan estos, sea de manera eficiente. ¿Cuál es ese punto? Claro, recuerden por ahí lo que yo les decía. Nosotros sabemos en qué sector nos desempeñamos y con qué tipo de personas, mandos medios o operativos trabajamos, lo cual representa conocer su cultura, sus comportamientos, sus ideologías y por lo tanto saber hasta qué límite puede ser esa relación humana viable, correcta, para que se les dé un trato pues correcto, pero también se cumplan con los niveles de desempeño de la empresa. En los principios de calidad de la dirección, ¿cuál es la calidad total? ¿Hay un logro de ventaja competitiva por nuevos productos y servicios? La dirección propone que vamos a lanzar un nuevo producto y que ese nuevo producto va a ser, ¿cuál es ese punto de ventaja competitiva que tiene para con los competidores?
ese producto nuevo está cumpliendo con las expectativas del cliente? Sí, no, ¿por qué? Mm, porque simplemente se está lanzando ese nuevo producto desde una base de investigación de mercados, investigación y desarrollo de nuevos productos, desde las capacidades operativa que tiene la empresa y de los competidores, o simplemente se está lanzando algo como por estar presente en el mercado, pero no se está planteando una ventaja competitiva. Recuerden que productos casi en todos los sectores, casi en todos, ojo, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de empresas que desarrollen celulares, uy, no, pues ni idea de cuántas hay, pero yo creo que en este momento hay demasiadas. Pero, ¿cuál es la ventaja competitiva? Véase, por ejemplo, un iPhone, un equipo Samsung, un Motorola, un LG, un Xiaomi, contra, me parece que hay una marca que se llama Abu, me parece. ¿Cuál es? ¿El precio? La ubicación de la plaza donde lo puedo conseguir, eh, el respaldo en cuanto a actualización de sistema operativo, o simplemente es un celular más. ¿Cuál es esa ventaja? ¿Se cumple, por ejemplo, con las expectativas del cliente? Voy a poner un ejemplo no viejo, sino lo que sigue de viejo. Véase que en algún momento por ahí de 2009, más o menos, 2000, ajá, más o menos 2009, el líder en el mercado en cuanto a celulares inteligentes era Nokia. Yo creo que se acuerdan por ahí de Nokia, ¿no? Me acuerdo que por ahí se veían ahí prototipos de lo que iba a ser como las nuevas versiones de los dispositivos. Me parece que habían como pantallas touch, pero que eran como tipo reloj. Pero ahora sí que los smartwatch que tenemos, que solamente es un reloj, un cuadrito ahí chiquito, a toda una pulsera completa que era como el celular, pues nada más que iba a estar enrollado en nuestra muñeca, ¿no? Con pantalla touch. Por ahí se sabe o se dice que le ofrecieron pues así que la propuesta de esta nueva modalidad de celulares con pantallas touch y que la empresa lo vio como algo lejano, ¿no? ¿Qué pasó con esa empresa? Bueno, pues ya saben qué pasó, ¿no? En su momento, entiendo que se la vendieron a Microsoft. Microsoft le metió su sistema operativo. Estuvo por ahí, pero a los que éramos clientes de esa marca, pues como que ya lo vimos con cara de dónde quedó aquel diseño de celular con los materiales, la elegancia que tenían sus equipos en algún momento y hasta la resistencia, ¿no? Después entiendo que volvió a surgir, no sé si con un nuevo dueño, cómo está, pero sigue existiendo la marca, pero hoy en día, pues que yo sepa, sigue estando en la empresa, sigue vendiendo, por ahí tiene algunos dispositivos con Android, tengo entendido, pero ya no logró salir a flote dentro de la dinámica de teléfonos celulares inteligentes. Sí hay por ahí algunos teléfonos, sí hay por ahí una tablet, pero ya no logró flotar, ya no logró alcanzar a sus competidores, ¿no? Hasta donde tengo entendido, lo que pasó es que esta empresa, yo entiendo que ahora su ventaja competitiva, su calidad total, está enfocada en mercados emergentes, en donde, pues, ya saben, mucha pobreza, apenas hay un poco de tecnología, pero sí hay una gran compra en cuanto a celulares, más que nada desde el enfoque de comunicación, no tanto desde el punto de celular inteligente, ¿no? Um,
Tengo entendido que lanzan por ahí su versión 3000, me parece que era el modelo 3220, me parece que eran de los primeros modelos, que ya saben, era un modelo pues clásico, básico y sencillo, y lo pasan a una versión en blanco y naranja, me parece, con pantalla negrita, versión GCM y el famoso juego por ahí en el celular de la serpientita, ¿no? Luego por ahí he visto las versiones ya, digamos, lo inteligente, que trae estos audífonos inalámbricos dentro del mismo celular. De hecho, es como una versión 2012, no sé si recuerdan, por ahí había unos celulares que se deslizaban la pantalla tantito, porque ahora sí que el teclado venía en la partecita oculta, ¿no? Bueno, pues es la misma versión, solamente que más estético, o sea, más delgado, más estilizado, y traen estos audífonos, ¿no? Ahora sí que se está enfocando, si se dan cuenta, en esta parte. Cumple las expectativas de las necesidades de esos clientes en esos mercados emergentes. Bueno, evaluamos que las funciones directivas, esa capacidad de planificar la misión, la visión, los valores, los objetivos de la organización, programar espacio y tiempo de acciones, sí existe. Analicen, pregunten. Obviamente que, por ejemplo, aquí yo estoy manejando lo que son las dimensiones con sus indicadores. Plantéenlo como preguntas. ¿Qué tan real es que hay esa postura en función directiva de presupuestar una determinada cantidad, de hacer esa distribución y asignación de los recursos y de acciones y pasos programados para que se ejecuten? Recuerden que esto está planteado desde la administración estratégica, pero tenemos la planeación estratégica por cada área. Hay esa función directiva de organizar las estructuras operativas y funcionales. Hay esta función de administrar recursos humanos, en el cual les dotamos de estructura, la oportunidad de delegar, de definir las directrices de trabajo, establecer procedimientos, métodos, sistemas de control de resultados. Ahí les va un ejemplo. A mí me tocó hace un año estar en una institución. Creo que ya medianamente les había comentado, pero realmente, por ejemplo, yo llego con un director, como a la semana me presenta a mi jefe inmediato. Yo no tan siquiera sabía que existía ese jefe inmediato, y este jefe inmediato me platica cómo está la estructura, pero se dan cuenta una semana después. Ok. Luego, realmente existe el departamento en el que voy a entrar a trabajar, pero hay directrices desde el punto nacional, pero a nivel local de la institución no hay nada. O sea, el departamento existe, pero no hay archivo, no hay nada, básicamente. Ok. Por lo tanto, por ejemplo, si no hay esa administración de recursos, pues no había establecimiento de procedimientos, no había métodos, no había sistema de control de resultados. Simplemente, que tenía yo un pequeño manual de una actividad que se tenía que hacer y muchas ideas por parte de la dirección, ¿no? Que yo iba retomando y que iba yo haciendo por ahí un plan de trabajo, ¿no? Siguiendo directriz 1, 2, 3, 4, 5. Iba yo construyendo, pero si se dan cuenta, como no había este sistema de control de resultados, pues sí estaba complicado porque no había absolutamente nada. O sea, existía el departamento, pero no había un seguimiento o una estructuración adecuada a, digámoslo así, una tropicalización del programa nacional hacia la localidad, que tiene cualidades bastante críticas, ¿no? Hay la parte de función directiva de controlar, de verificar, comparar lo actual con lo previsto. Acuérdense lo que les acabo de mencionar, en mi caso no existía.
Había la parte, de, por ejemplo, de darme cuenta de que los instrumentos que se tenían a nivel nacional, pues si bien dotaban de oportunidades para trabajar, el problema es que, como les digo, el área geográfica tenía cualidades, pues, la verdad, de analfabetismo de la comunidad, lo cual generaba que esos instrumentos a nivel nacional sí dieran pautas, pero que por cómo es la cultura de esa comunidad, no iban a tomar bien los niveles de desempeño que obtuvieran, y sobre todo, más que nada, un nivel de desempeño eh, no aprobatorio, no lo iban a tomar bien, ¿no? Entonces, yo lo que planteé fue generar como anexos complementarios y como una directriz para que, ok, me estoy viendo que esa persona, por ejemplo, esa parte de la comunidad que quiere participar, que quiere emprender, no se quede en el rechazo, y de que, ok, si hay como un nulo conocimiento hacia dónde quiere ir o de algunos procedimientos, pero cómo se le va a colaborar para que pueda cumplir con el objetivo de emprender. ¿Cómo lo capacito? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo le hago comprender que necesita profundizar su proyecto, su emprender, de tal manera que sea efectivo? Porque recuerden que no es lo mismo plantearnos la dinámica. Estoy segura que ustedes a lo mejor en algún punto ustedes tienen alguna pauta de estas situaciones. ¿Cómo plantearle esto, por ejemplo, a un estudiante, por ejemplo, en zona urbana, contra un alumno de zona rural, que a lo mejor tiene los conocimientos, pongámosle, de lo agroinnovación, por ejemplo, pero no tiene los criterios, y tiene toda la información, los conocimientos de expertos en el área de agronomía, por ejemplo, pero no tiene, por ejemplo, a un mercadólogo, porque, por ejemplo, en algunas ocasiones yo observaba que algunos profesionistas que estaban por ejemplo, un agrónomo dando clases de mercadotecnia, y no es que no lo pueda dar, pero tiene un enfoque totalmente diferente, porque él está más enfocado, insisto, en lo agrónomo y no tanto en lo administrativo o lo mercadológico. Entonces, había por ahí, por ejemplo, yo veía algunos criterios y decía yo, bueno, tengo que plantear cómo aperturar la mente de alumnos, comunidad, para que, ok, tomen el criterio de que no es simplemente producir, por ejemplo, tomate y lo voy a vender aquí mismo en la comunidad. Por ejemplo, ellos mencionaban eso, yo les comentaba algo así como, ok, la población que tiene esos lugares como de 2000 y tantas personas, y de paso en donde pondrían, como dice, el punto de venta está realmente retirado. Otra de las cosas, ¿cómo sería eficiente venderle el producto a la comunidad de tal manera que tanto los productores, que eran los alumnos, ahora sí que lograran cubrir sus costos y ganancias, y que también a las personas de la comunidad les resultara efectiva? Porque, por ejemplo, también me comentaban que el problema era que, por ejemplo, los alumnos cumplían con la cuestión de cumplir con sus asignaturas bajo el cumplimiento, por ejemplo, de sembrar tomate, por ejemplo,
para cubrir una calificación, pero no hacían una proyección de pronósticos de cuánto tengo que sembrar, cada qué tiempo tengo que sembrar para producir, para tener tal cantidad de producción, para poder cumplir con los puntos de venta a los que les voy a distribuir, lo cual generaba que los puntos de venta que existían en esa comunidad, pues lógicamente dijeran, sí, sí te apoyo, sí vamos, y de repente pues el alumno no tenía esta visión de continuar, y eso generaba malestar en los puntos de venta, porque dejaban de comprarle a los proveedores ya establecidos, que no eran de esa comunidad, sino que eran como una comunidad a media hora más o menos, para ahora ayudar a los alumnos de la comunidad, y resulta que a la mera hora estos no cumplían, ¿no? Entonces se dan cuenta, son que claro, aquí yo le veía más como una dinámica en la cual pues también yo creo que la dirección y ahora sí que la continuidad o la coordinación, la dirección de la coordinación académica o coordinación de carrera, no daban esta parte de controlar, verificar y comparar de tal manera que fuera algo lineal en la cual hay una producción continua. Bueno, dentro de las funciones directivas hay esta parte de solucionar problemas por una situación en la cual hay desviaciones entre el plan y lo realizado. Recuerden que hay la oportunidad de prever y organizar la solución. Por ejemplo, lo que les acabo de comentar, el hecho de que, ok, hay una producción, hay planes de estudio, los alumnos producen cumpliendo con sus asignaturas, pero cómo plantear que esa producción no se limite a una entrega de determinada producción para el cumplimiento de una calificación, y que exista la producción sostenible, en este caso de los alumnos, ¿no? Y esto, ojo, porque esto lo estoy mencionando desde el punto de alumnos, pero el punto, mi área era el área de emprendimiento, no solamente de los alumnos, sino también de la comunidad, o al menos esa era la perspectiva que se tenía, en la cual, por ejemplo, me comentaban la dinámica de de compañeros del personal que tenían o vivían con comunidades aledañas, en la cual querían hacer la distribución, por ejemplo, de productos de barro. Y mencionaban que, pues, o sea, sí tenían una idea de para dónde y cómo continuar, pero el problema, por ejemplo, que existían desviaciones. Por ejemplo, había una dinámica que, por ejemplo, mi jefe me decía, es que quiero que la jales, ¿no? Y que trabaje la persona para que se saque ese proyecto, y se empiezan a meter los proyectos, ¿no? Pero el problema era que, por ejemplo, esta persona trabajaba dentro de la institución, pero no tenía como, bueno, tenía actividades propias de su trabajo, que hacía que no pudiera darle seguimiento a las actividades de emprendimiento de su comunidad. Y bueno, también yo considero que a lo mejor había también ahí una parte de, pues quizás de falta de compromiso, tanto de la persona como de la propia dirección, de decir, ok, quiero que hagas tus funciones, pero también quiero que dediques este tiempo, y tendría que partirle por ahí un tiempo, un espacio, para que pues dentro de los tiempos laborables se diera esto, ¿no? Yo lo que hacía era mandarle información, anexos para que se cumplieran, pero pues del tiempo que yo estuve, sencillamente nunca se logró. Siento que era más por, pues la verdad, por falta, porque yo sí le mandaba mensajes, porque me decían, ¿le estás dando seguimiento? Sí, bueno, yo estoy mandando información, yo estoy diciéndole a la persona que pues que estoy en la mayor disposición de atender, pero pues tampoco puedo ir a traer a la persona de la oreja, ¿no?
Dentro de las funciones directivas hay un establecimiento de directrices, una visión de futuro a largo plazo. ¿Cuál es esa visión? Por ejemplo, este ejemplo que les acabo de mencionar del barro, de la producción de barro, este, la persona mencionaba que el problema era que ellos querían, pues, tenían su producción, toda la comunidad realmente producía productos de barro y por lo tanto obviamente no podían vender el producto en su comunidad. Y tenían que ir a, bueno, esta persona lo planteaba como vender en mercados, ¿no? Estos mercados así rurales, ¿no? Estos mercados de pueblo que, que venden sus productos y que lastimosamente pues muchas veces los productos eran vendidos en una dinámica pues casi regalado, porque pues ya el punto aquí era tratar de rescatar pues algún dinero pues para sus alimentos o para recuperar algo, pero y que la gente les regateaba, ¿no? De paso, ¿no? Entonces era así como que, le digo, es que esto lo estás visionando desde el punto de continuar vendiendo, en, de seguirlo vendiendo desde ese punto. Y lastimosamente, si tú me estás diciendo que la comunidad produce eso, pues tu comunidad no te lo va a comprar. Y si tienes que salir de tu comunidad, pero también los de tu comunidad salen a esas comunidades, pues vas a tener la competencia a todo lo que da. Y otra, bueno, también seamos realistas, por ejemplo, si somos sinceros, las artesanías o las cuestiones así hechas a manos, muchas veces los propios mexicanos, las propias personas, ¿verdad? Locales, no sabemos, no valoramos, no dimensionamos el valor de lo que tienen o de lo que representan. Entonces, eh, tenemos estas pequeñas manías de regatear el precio, ¿no? Entonces digo, ¿de verdad vas a continuar produciendo barro para que te regateen, para estar dándoselo a la gente y medio lo valoren? No sé ustedes, yo creo que me dirán, a ver, no, esto no está funcionando. Hay gente que realmente sí lo valora, hay espacios donde la gente está dispuesta a pagarlo. ¿A quién se lo puedo vender o en dónde lo puedo plantear? Por ejemplo, yo le planteaba a esta persona la dinámica de traerlo, por ejemplo, a la ciudad de Oaxaca, a venderlo en estas, hay como últimamente como espacios como de colectivos de artesanos, en donde, bueno, pues no pagamos una renta como tal, sino que pagamos una proporción, eh, y eso reduce pues los costos, ¿no? Al menos de la renta total, ¿no? Que sería un espacio, porque pues venden barro, amarillo, rojo, negro y verde, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya son cuatro comunidades totalmente diferentes y áreas geográficas totalmente diferentes, ¿no? Venden textiles de una región, de otra y otra, y son 8 regiones, bueno, pues ya. Entonces se disminuye eso. Viene quién, un extranjero, un vacacionista internacional de estos, pues realmente con recursos, que está dispuesto a comprarse, por ejemplo, este, una vajilla de barro verde, por ejemplo, y que está dispuesto a comprarlo porque es arte, porque está hecho con cuestiones especiales, ¿no? Era una propuesta, ¿no? Otra, por ejemplo, que yo le mencionaba a esta persona era plantear vendérselo por ejemplo, a estos restaurantes de cocina tradicional, pues que obviamente están enfocados en eso, ¿no? O digámoslo, ramo de este tipo de restaurantes, de este tipo de hoteles con ciertas cualidades para vendérselo.
pero que teníamos que primeramente plantearnos la marca, la difusión, la estructura, las cualidades. Por ejemplo, me mencionaba que era un barro que no tenía desechos de plomo porque se había hecho ya un estudio por ahí, cosa que por ejemplo el barro verde sí tiene por ahí unas cuestiones ahí medias contaminantes, por las cuales, al menos que yo sepa, no se puede trasladar al extranjero, ¿no? El barro negro, por su parte, no tiene, por las cualidades que tiene, no es útil para cuestiones de alimentos. Al menos que yo sepa, no. Tiene que tener un tratamiento muy especial para que no se filtre el alimento a la porosidad, ¿no? Okay. Aquí dentro de estas directrices hay líneas estratégicas para esa visión. Por ejemplo, había la dinámica de que me comentaban que este barro que les comento, que era el amarillo, tenía la cualidad de que no solamente esa comunidad producía, sino que habían otras otros productores, ¿no? No en esa misma comunidad, sino aledañas. Entonces, pero que ellos tenían como una cualidad de producción específica. Y ustedes saben por ahí que hay una cuestión de plagio de algunos diseñadores de moda, de cuestiones así, en el extranjero que se han llevado los procesos, ¿no? O los modelos. Entonces, por ahí, bueno, por ejemplo, aquí en Oaxaca se había planteado ya una ley de protección, ¿no? Que yo siento que tiene, pues la verdad está planteado desde una superficialidad y que tiene muchos vacíos, por lo cual, pues lógicamente no se ha podido hacer realmente algo bien. Que salen ahí a hacer una manifestación y lo que quieran, pero no hay una ley que tome, que tenga líneas estratégicas para su visión de proyección de la protección, por ejemplo, artesanal, ¿no? Y eso genera problemas. Por ejemplo, yo le proponía la revisión de modelos por medio del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para ver, yo lo veía complicado, no sé, si alguien tiene la experiencia, también estoy abierto a esa parte, de decir cómo registrarlo de tal manera que cuando alguien compre un producto de barro amarillo pueda estar consciente de que ese producto es único porque solamente en esa comunidad bajo tal sello de tal marca que está registrado solamente se pudo hacer en esa comunidad, porque en tal comunidad, si la otra comunidad tomara algún criterio, algún elemento, pues existe una demanda. ¿Cuáles son estas funciones directivas? El comunicar a través de medios orales y escritos. Recuerden que el comunicar hace y genera la oportunidad de que las personas se aperturen a ese cambio o se cierren. Y a veces la gente tiende mucho a la comunicación informal porque fulano dijo una tal cosa y lo más correcto es, bueno, lo correcto realmente es comunicar a todos, evaluar que esa comunicación que estamos dando tanto por medios orales y escritos sea la adecuada de acuerdo a la alta dirección, de acuerdo a los medios mandos, a los operativos, y que ésta sea comprendida, entendida en la mayor posibilidad y repetir esa comunicación tantas veces sea posible y necesario, de tal manera que sea eficiente. Porque recuerden que la comunicación cuando es cuando es informal, pues es un teléfono descompuesto que va generando ruido, malestar, malos entendidos, por los cuales a veces la gente o los departamentos entran en choque y por lo tanto
se va a volver un desastre. Entonces tiene que ser esa comunicación clara, objetiva, de acuerdo a los niveles jerárquicos que existan, y evaluarla, no dejarla sí, ya comuniqué, ya mandé un memorándum, seguro ya por ahí está escrito. No, explicarlo bien de acuerdo a los niveles, para que lo comprendan, lo entiendan y lo acepten, o hagan que exista por lo menos la intención de aceptar. Si no se hace de esa manera, serán palabras vacías, palabras muertas, y continuarán bajo los actos o los objetivos que habían manejado anteriormente. Esta va de la mano con el convencer e influir en el personal. Recuerden, tenemos que tener muy claro e identificado a nuestros líderes y el tipo de líder que necesitamos para, ahora sí que en esta dinámica de liderazgo por contingencia, para decir, en este momento el líder A es funcional, en este otro momento es el líder B, porque convence e influye en las personas en determinadas funciones. Hay una implicación mediante la creación de grupos activos que nos permitan dar una retroalimentación. Hay esa forma de acercarnos, de comprometer con la implementación de las estrategias. Recuerden que ya no basta con ser el jefe, sino que tenemos que plantear a ese jefe que se vuelva o sepa a quién acercarse, a qué líder acercarse para convencer e influir en que se acepte en esa implantación. Recuerden que no basta con comunicar, sino convencer. Por eso refiero esta parte de comunicar, pero también recuerden que para comunicar, implicar, convencer e influir, realmente tenemos que tener una perspectiva muy amplia y clara de nuestros recursos humanos en sus diferentes niveles, de su cultura y de las formas en que ellos se comunican, para que lo hagamos de manera eficiente. Y por ahí revisar criterios de negociación para que lo hagamos de manera correcta en caso de que nos encontremos con mandos medios u operativos que tengan ciertos grados de conflicto o de complejidad. Dentro de las funciones directivas nos encontramos con el motivar, el cómo superar barreras estructurales, sobre cómo motivar sobre esas políticas internas. ¿Por qué es bueno esa nueva administración estratégica? ¿En qué nos va a impactar? ¿Por qué es importante tener esa política de que todas las personas, por ejemplo, usemos un gafete en el cual indiquemos, por ejemplo, nuestro nombre, nuestra fotografía y nuestra función, y de paso en la parte de atrás tengamos, por ejemplo, el contacto en caso de emergencia? Por ejemplo, pues no dudo que en muchos lugares, pero al menos aquí en Oaxaca no estaba instaurado, o al menos no en todas las escuelas, pero Oaxaca tiene una cualidad. Ya saben que en Oaxaca tiembla constantemente y la magnitud de los temblores, la verdad es que sí, a veces es algo intensa. Y de paso, pues es una ciudad que emana de por ahí de 1525, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el centro histórico es una zona de que si está temblando, de verdad que no sabes de por dónde te puede caer una piedra, ¿no? Porque son edificios muy viejos. Y de paso, la gran mayoría de las universidades pues se encuentran una en el centro histórico y están instauradas en edificios históricos. Y por lo tanto, esa política de que a fuerza tienes que llevar el gafete se instauró por dos motivos. Una, por la cuestión de sismo, digamos que se nos cae la escuela, ¿verdad? Bueno, por lo menos vamos a tener un gafete que nos van a permitir identificar. Y de paso también surgió por la dinámica de COVID,
en la cual pues ya saben regresamos a clases con cubreboca, lo cual pues no es mala onda, nos dejamos de ver como un año o dos. Y pues con el cubreboca ya no nos lográbamos, yo siento que perdimos cierta identidad y por lo menos ya por medio del gafete, por ejemplo, lo que hicieron fue en algunas escuelas identificar a los directivos con un gafete de determinado color, a los docentes con otro y a los alumnos con otro, de tal manera que se pudiera distinguir, ¿no? Y en algún momento, pues, ya saben, nunca falta quien empiece con la dinámica de incumplir con esta política de portar el gafete. Entonces, en un principio entiendo que lo que hicieron fue decir, ok, usted puede pasar porque sabemos que es docente, por ejemplo, o que eres alumno, porque te hemos visto entrar ya aquí unas 40 veces por lo menos, en una ocasión. Pero después empezó con la dinámica de solamente vas a ingresar al menos que tu coordinador de carrera lo permita. Pero nos tiene que notificar o tiene que venir a la puerta, en pocas palabras, para que puedas ingresar. Entonces ya va a ser bajo la responsabilidad del coordinador y de paso bajo las normativas de que el coordinador pues ahora sí que te pueda sancionar, ¿no? Parece que eso no funcionó porque entiendo que desacomodaba a los coordinadores en sus tiempos y en sus actividades y lo que generaron fue, ok, puedes entrar, pero te tienes que anotar como que si fueras una visita, ¿no? Y en una primera ocasión, en una segunda ocasión que pase, ya no entras, ¿no? Entonces es como que, ok, ¿no? Porque se va a generar como un reporte por incumplimiento consecuente, ¿no? Ok. Dentro de, por ejemplo, del superar barreras estructurales, a mí me pareció algo, en un principio nos dieron, por ejemplo, en una de estas instituciones, un formato para nosotros rellenarlo y colocarlos nuestras fotos y mandarlo ahora sí que imprimirlo y mandarlo a enmicar, ¿no? Yo no le vi mayor problema, realmente lo vi como algo bien. Sin embargo, después plantean la modificación del modelo del gafete. Y hubo quienes dentro de los docentes decían, y de los alumnos también, el que era un costo el imprimir y el enmicar, y que debía ser asumido por la institución. Bueno, yo sinceramente lo veo como algo que dices, bueno, ¿qué les gusta? Una institución con por lo menos 600 alumnos, 100 docentes, son 700, ¿no? Y pónganle administrativos y directivos, ¿qué les gusta? 750 por lo menos, ¿no? ¿Cuánto dinero representan? Bueno, a lo mejor alguien diga, ¿y a ti qué te importa que la institución gaste dinero? Bueno, pongámosle no dinero, tiempo y personal que destine para esa actividad, porque a lo mejor ibas a tomar a alguien que está en otra área para que pueda cumplir con esto. Y de paso, de hecho, sí se hizo cuando sucedió, que dijeron no, que lo pague la institución, se hizo, pero se volvió un problema porque, por ejemplo, algunos docentes entrábamos en un horario que en la área que lo entregaba, pues ya no estaba abierta para cuando tú llegabas, y entonces, ¿cómo puedo yo recibir mi credencial? Si a lo mejor y no puedo asistir en un horario diferente porque, por ejemplo, muchas veces tenemos clases en otras instituciones, ¿no? O tenemos otras actividades. Entonces se volvió caótico, ¿no? Después, en una siguiente fase de modificación de credencial, lo que hicieron fue que se los entregaron a la coordinación y habían coordinaciones que, por ejemplo, yo compartí con 3 coordinadores. Me imagino que eligieron así como de, mira, te lo vamos a entregar a ti y tú se lo entregas, ¿no?
O hicieron como, no sé, me imagino una cuestión de tutor, coordinación de tutores o coordinador que eligió decir, ah, no, mira, ¿sabes qué? Estos maestros se vienen para acá y tú quédate con los de acá para evitarse conflictos de empalme, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta parte de motivación se volvió algo complejo, una conversión de visión en realidad. Si hay esa posibilidad de motivar a las personas y de que se convierta en una visión en realidad, muchas veces se habla de esto de el famoso lema de ponte la camiseta, pero recuerden que no basta con decirle a la gente ponte la camiseta porque yo lo veo como un compromiso, como una visión compartida en la que tanto el trabajador se tiene que poner la camiseta, pero para que ese trabajador se ponga la camiseta, ¿qué está haciendo la dirección para que realmente se lo ponga? ¿Qué le está dando? ¿Qué le está otorgando? Recuerden que a veces no todo en la vida es dinero, porque pues también es muy complicado, por ejemplo, motivar desde el punto económico. Pero, ¿con qué otra función? A veces, insisto, es simplemente el trato humano, el compensar, el reconocer, el valorar al personal, darle una retroalimentación efectiva en el momento correcto, el valorar, el compensar, integrarlo desde una cultura organizacional para que se sienta motivado. Recordemos que la mayoría ya vivimos en una conducta, un modo de vida en el cual pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro trabajo. Solamente llegamos a casa como a pues, hacer funciones muy básicas y quizás los días que más estamos sean sábados y domingos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esa parte de su tiempo que dedica a nuestra empresa, que obviamente compensamos con un salario, pero que no basta muchas veces con el dinero, se sienta más integrado? Recordemos que pues parece chiste, pero pues sí, el trabajo es nuestra segunda familia, ¿no? O nuestra primera, dependiendo de muchas cosas. Punto 11. La toma de decisiones. Identificar y seleccionar cursos de acción oportuna. ¿Qué tan eficiente es dentro de las funciones directivas la toma de decisiones para identificar y seleccionar esos cursos de acción oportuna? Recuerden que muchas veces muchas empresas se contienen a tomar acciones por el simple hecho de ahorrarse recursos humanos, económicos y de tiempo. Porque dicen, luego, ¿no? Pero recuerden que muchas veces la toma de decisiones proactiva nos permite capacitar, comprender que el curso de acción 1 no es funcional y que lo vas a modificar, que tienes todavía tiempo para adecuarlo. Pero cuando ya tomamos decisiones correctivas, eso va a representar costos de tiempo, recursos económicos y humanos con mayor complejidad, tanto de que la gente se adapte, lo acepte, y de que de paso la competencia ya esté a pasos por adelante. ¿Qué tan consciente es esa industria que estamos trabajando sobre lo que está pasando internamente, lo que está pasando con sus competidores inmediatos y sus competidores indirectos por ubicación, por ejemplo?
Porque recuerden que en el pasado teníamos que nuestros competidores directos por ubicación eran los cercanos. Y ya no importaba que existiera a lo mejor, no sé, a 10 kilómetros. Porque la gente ya no iba a ir a 10 kilómetros. Hoy en día ya no importa, ya no hay fronteras, ¿no? O sea, el consumidor compra donde quiere y donde puede, y donde se siente satisfecho, donde le cumplen las expectativas, y por lo tanto es tomar acciones proactivas, no correctivas, porque ya es muy tarde, o sea, ya vas con 10 pasos atrás, no vas a poder alcanzar. Y de paso recuerden que el primero que lanza, por ejemplo, una toma de decisiones proactiva, que está preparado, que ya vio las crisis, que ya evaluó situaciones, ya tiene esos pasos, ya sí va a gastar, pero lo que les acabo de mencionar, tiempo, dinero, personal, pero va a ser mínimo comparado en contra de una cuestión correctiva. Dentro de las habilidades requeridas para la dirección, pues tenemos 3 puntos que debemos de considerar. Técnicas humanas y conceptuales. Dentro de estas habilidades, en cuanto a técnicas, ¿qué tan real es que nuestra dirección tiene conocimientos especializados o profesionales? Recuerden que a veces la experiencia nos genera ya lineamientos estructurados, que a veces muchas empresas empiezan siendo acuerdos familiares, después ya se integran a una cuestión más grande, pero a veces simplemente tenemos conocimientos por experiencia, pero no hay un conocimiento de especializado, o no se permite que aunque existan los especializados, se tomen en cuenta. Ok. Dentro de las habilidades hay esa oportunidad, esa técnica de conocer el área de negocios. Recuerden, no es solamente conocer cómo está nuestro negocio, sino es cómo conocer cómo está ese negocio para con nuestra competencia directa e indirecta en sus diferentes formas y hacia dónde va ese negocio. Recuerden que ya no es tener una empresa y plantearnos que así como está hoy, así va a continuar. Recuerden, por ejemplo, lo que platicábamos de las escuelas, de la educación universitaria, en la cual era presencial y viene esto y dices, ok, ya de por sí ya estaban las modalidades online y ejecutiva, pero no estaba tan dimensionada como hoy en día, ¿no? Entonces, de hecho ya por ejemplo estaba yo viendo otras modalidades en las cuales ya no precisas ser una escuela, pero sí certificas, sí entregas certificados por medio de la SED, pero bajo procedimientos más, supuestamente más agradables, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo que yo acabo de mencionar en cuanto a educación está creciendo y se está modificando, se está alterando. Ya primeramente, sí, yo había escuchado gente que había entrado a primaria, secundaria mediante modalidad en línea, pero era como muy vago y ahorita ya lo veo como más potencializado. Dentro de las técnicas en los procesos de producción, recuerden, muchas veces la dirección pues sí tiene sus conocimientos, pero qué tan consciente está sobre los procesos de producción y de los por qué de repente algo está fallando. No simplemente que diga, sí, los de producción y ahí, no, que realmente tenga habilidades para identificar cuáles son esas habilidades de dirección para conocer el mercado,
Recuerden, obviamente una dirección no debe estar constituida desde un solo perfil disciplinario, sino que tiene que ser integral. Pero obviamente a lo mejor nuestro director tiene un perfil, pongámosle administrativo o de gráfica, ¿no? Si bien no tiene todos los elementos, se supone que tiene un consejo, tiene ahí gente profesional que debe permitirle conocer al mercado en todo su sentido. Dentro de las habilidades de la dirección en cuanto a cuestiones humanas, permite, conoce las cualidades personales como miembro de un grupo. Insisto, lo que les decía por ahí, la dinámica de conocer a la gente. Estamos, como yo les decía, yo estaba en una área, una comunidad con determinadas cuestiones de usos y costumbres que, que están bastante complejas. Y, por ejemplo, a mí me comentaban, ¿no? Esta falta de acercamiento de la gente, ¿no? Y yo les comentaba, bueno, no lo comenté, ¿no? Pero sí lo pensé, a ver, espérate, estoy haciendo, primeramente, yo lo que estaba haciendo primeramente era, uno, analizar tanto docentes como alumnos y hacer por ahí un inventario de los tipos de producción de actividades comerciales que hacía la comunidad, ¿no? Para yo poderme integrar como un miembro de ellos, ¿no? O sea, para poderme adaptar, comprender cuáles eran como los límites del lenguaje, religión, ingresos. Y claro, no pregunté cuánto tenían de ingresos, pero más o menos algunas cualidades para que yo pudiera identificar dentro de mi persona como parte de un departamento estas habilidades humanas y poderme dirigir de acuerdo a estas. Porque recuerden que, que si yo, por ejemplo, me pudiera dirigir a estas personas tal cual mis cualidades, bajo, por ejemplo, la dinámica de una comunidad educativa de zona urbana contra una zona rural, definitivamente, de hecho, después me fui dando cuenta de que se cerraban, ¿no? Los coordinadores de carreras se cerraban a mí. Entonces, son pequeños detalles en las cuales también tú como director tienes que tener tus propias cuestiones, tus habilidades humanas ya planteadas, pero también determinar cómo las vas a adaptar para que te puedas integrar como miembro de un grupo. Ok. Condiciones de esfuerzo colectivo para la consecución de objetivos. Bueno, en esta dinámica, por ejemplo, yo vi que algunos docentes estaban instaurando actividades fuera de la institución, ¿no? Por ejemplo, pues les insisto, era un lugar de 2000 personas, era un lugar muy pequeño. Entonces era, por ejemplo, algunos alumnos no eran de la comunidad, eran de otras comunidades, se encontraban en un albergue, tengo entendido. Y pues ya saben cómo es la vida de estudiante, no es una cosa fácil, sobre todo si no son de la comunidad. Entonces era como hacer actividades como programas de lectura, para con estos chicos e integrar dentro de lo posible, integrar un lugar, ¿no? Por ejemplo, una compañera, yo iba pasando por ahí, cuando veo que están haciendo la actividad, me invitan y pues me integro, ¿no? En la cual pues sí, dices así como que integrar a las personas por el interés de la lectura, pero en mi caso más que nada era poderme acercar pues ese pequeño colectivo de alumnos que eran como 8 en realidad, para que, bueno, primeramente me conocieran, me escucharan mis perspectivas de las lecturas, porque yo también me tuve que meter en la dinámica de lectura, y, y que ya no me vieran como simplemente una persona que estaba en un cubículo y ya, porque por ejemplo yo había pedido permiso
para pasar grupo por grupo, pero por medio de los coordinadores de carrera, invitarlos, incitarlos a emprender. Pero, por ejemplo, aunque me dijeron o dieron la orden desde dirección de que pues, las coordinaciones de carrera me integraran, realmente no habían condiciones de esfuerzo colectivo, porque yo sí mandaba mis instrumentos, les compartí información a mis compañeros, dos sí se acercaban a mí, pero otro era así como reticente, ¿no? Los otros dos compañeros, si bien se acercaban, eh, hubo alguien que sí me quiso integrar, pero creo que sí se dio cuenta de que al momento de integrarme, al otro compañero no le pareció. Entonces sí se dan cuenta que, bueno, pues yo viendo pues la reticencia, el, el detenimiento que tenía mi compañero, pues aceptaba yo ciertos comportamientos no propiamente respeto hacia mi persona, pero pues ahora sí desde la función humana, porque, o sea, no es mala onda, como se los decía, son usos y costumbres y tienen cualidades, su personalidad es bastante especial en cuanto a la defensa de sus etnias, ¿no? Entonces llega alguien totalmente diferente a su zona, lo toman como una imposición, como una falta de respeto porque solamente aceptan pues a su propia gente y de paso ustedes saben que en algunos lugares también a las mujeres no precisamente nos aceptan porque lo toman como una mujer no me va a venir a decir a mí cómo hacer las cosas, ¿no? Que yo no soy una persona impositiva en ese sentido y realmente ninguno, realmente no es mi personalidad ser imponer, pero pues era parte también de mi trabajo, ¿no? El comunicar, el informar, el tratar de jalar, pero no es posible cuando existen esas problemáticas. Otras habilidades son conceptuales, hay interdependencia entre áreas, hay interrelación entre cada una y la organización. Yo les comento, a mí me tocaba comunidad estudiantil, comunidad del pueblo, comunicarme con diferentes áreas, pero lamentablemente desde el punto conceptual yo sabía a quién acercarme, pero la cultura era lo que me frenaba, ¿no? La conceptualización era el problema. La interrelación entre cada una y organización sí se volvía complicado porque más que nada conceptual yo entendía muy bien quién era mi jefe directo, pero quizás la persona que era mi jefe directo tenía más una función política que su función. Y de repente yo recibía dos órdenes en cuanto a mi jefe directo como desde la dirección. Entonces entraba como en una fase de, ok, ¿qué hago? Y pongámosle dirección, sí me motivaba, sí sentía yo que como que estaba muy consciente de lo que yo estaba haciendo, pero mi jefe inmediato era así como que siento que no comprendía la dirección que yo estaba llevando. Entonces, pero quizás fue por el desfase que les comento, de que a mí mi jefe directo ya lo conocía, o sea, de vista, pero no sabía yo que era mi jefe directo hasta una semana después, y quizás eso fue el desfase entre lo que empecé a trabajar y para cuando me lo presentan, pues yo ya traía otras líneas, ¿no? Así como, ¿qué onda? Bueno, dentro de estos 3 puntos hay que considerar 3 fases. Primeramente, una autoevaluación de uno como persona dentro de esa parte de dirección, de que ese director del área de mercadotecnia, del de finanzas, de producción, exista esa autoevaluación entre las cuestiones técnicas, humanas y conceptuales. La segunda fase es para con los colaboradores más cercanos y después para con los mandos medios. Se tiene que evaluar esas 3 fases dentro de los 3 puntos: técnicas, humanas y conceptuales. Bueno.